¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que le estaba diciendo, la función par o impar, lo hayan visto, vamos a hacer algunos ejercicios. A veces como teoría entra unos por 5 puntos, algo, digamos, de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sabe que es una función par? Bueno, a la función se le da este valor o se le reemplaza el menos x, ¿sí? En vez de x, que este ahorita sería su ejercicio, entonces, en vez de x se lo voy a colocar menos x y si se lo reemplaza el valor, digamos. En este caso, si es que me da la misma función pero de signo contrario, porque fíjense, si ven, observan todo esto, es la función, la misma función, la de f de x, pero con un signo negativo por delante. Entonces, cuando pasa eso, dice que la función es impar, ¿ya? Y bueno, si me doy la misma función, si es que me doy a la función, en este caso a g de x, le doy menos x, entonces reemplazando, si se dan de cuenta por lo que está elevado al cuadrado, se va a mantener y aparece la misma función. Entonces, ¿qué dice? Cuando la función vos le evalúas en menos x, si te da la misma función es par, ¿ya? Esta es una forma tal vez de verlo, digamos, esta parte. Y la otra es tal vez ya con lo que han visto con su trabajo de MATLAB y de GeoGebra, que gráficamente se puede también observar, ¿no ve? Como les he dicho, si era el eje Y paralelo, el eje Y como era como un espejo, o sea, era par, ¿no ve? Y era impar cuando era el eje, el origen era la parte simétrica donde se reflejaba, ¿ya? Entonces, en operaciones, lo que les he comentado el otro día, bien sea suma, resta, multiplicación o división, siempre tengo que intersectar los dominios. Solo se intersectan, perdón, solo juegan las, ¿qué se llama? Las funciones que se intersectan. Aquellas que me dan vacío o no se intersectan, en otras palabras, no entra para nada, ¿ya? Entonces, y para composición de funciones vamos a utilizar esta fórmula. Sí, más adelante les voy a explicar. Bueno, esperen un ratito. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Se ve? Sí, sí. Gracias. Ya, entonces, para hacer operaciones, lo que tal vez, digamos, necesito es lo que les he dicho a un principio. Hacer la intersección de sus dominios, ¿ya? Entonces, vamos con nuestro primer ejercicio. Ese es nuestro primer ejercicio. Esto no les miento, valía creo que 10, sí, 10 puntos valía o 5 puntos, depende del docente. Dice, anote y dé un ejemplo, perdón, dice, anote un ejemplo de f de x par, dice, y otro g de x impar, luego hallé la composición. Composición ya han visto con el ingeniero, ¿no ve? Entonces yo creo que ya saben más o menos cómo es esto, ¿no ve? Y dice, analice si es par o impar la función. No me están dando una función en sí, pero yo me tengo que dar la función, ¿sí? ¿Alguien me puede dar alguna función? ¿Alguien se anima a darme? Mm, Yo sí. Ya, espérame un ratito, ¿ya? Ya, bueno, espero que lo hayan sacado foto. Vamos a
Bueno, como les he dicho en la anterior, estoy modificando, ahora vamos a trabajar con tablet, ¿ya? Uy, no, ya, ¿se ve, no ve? Sí, Oxy. Ya, ya. ¿Quién me quería dar un ejemplo? Yo, Oxy. Perdón, mil disculpas, ¿sí? Ya, ahora sí me das el ejemplo. F de X es igual a X más parte entera de Ya, con 2X parte menos 1. entera, entonces quiere ser, ya, espérame un ratito. Ya, f de x va a ser igual a qué? Tiene que ser una función par. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿me escucha? Ya, ya. F de x me estabas diciendo. X más parte entera Ya, de 2X menos 1. supongo así, ¿no ve? Sí, sí, sí. Esto es una función par. ¿Qué dicen los demás? Es una función par. Los conceptos tienen que manejar, ¿ya? Entonces, eso véanlo. Ahorita esto no es una función par ni impar, porque sería quimen. ¿Cómo se van a dar de cuenta? Ya les he dicho, se dan el valor de menos x y reemplazan donde vea x. Entonces, aquí veo un x, va a ser menos x, más la parte entera. Aquí yo veo otro x, entonces va a ser menos 2x menos 1. Bien tiene que ser la misma función la de aquí arriba, puede ser la misma, pero por un signo contrario por delante. O sea, así más o menos me hubiera salido. Si me hubiera salido de esta manera, era una función impar, ¿ya? Pero si me hubiera salido la misma función sin el negativo, hubiera sido esta una función. Entonces, esta función no es ni impar ni par. Entonces, van a tener mucho cuidado eso, ¿ya? Bueno, yo nomás me voy a dar el ejemplo o alguien quisiera dar un ejemplo. X menos uno todo al cuadrado. ¿Ya? F de x
X menos 1, ¿me has dicho? Perdón. Sí, X menos 1, todo esto al cuadrado. sí. Ya. Verificaremos si es una función par. Me doy el menos X, donde ve X coloco menos 1. Y esto al cuadrado. Si se dan de cuenta, ustedes ya saben, en prefa podría factorizar el negativo y se va a volver al positivo por este. X más 1. ¿Es la misma función que nos hemos dado originalmente? No. No. Entonces, esto no es tampoco ni una función par ni impar, por si acaso. Ya van a tener mucho cuidado con eso. Ya, por si acaso, recordando prefas, si quieren se pueden dar hasta funciones trigonométricas. La función trigonométrica tal vez, digamos, sería coseno de x, que esto es una función par, ¿ya? Para hacerlo un poquito más interesante, lo voy a dividir entre x al cuadrado, y si reemplazo en vez de f de x menos x, fíjense, voy a tener coseno de menos x sobre menos x al cuadrado. Si observamos esto, fíjense, ustedes que se acuerdan, ¿no ve? Cuando yo tenía un coseno de ángulo negativo, más o menos lo absorbía el coseno del signo, ¿no ve? Entonces directamente es coseno. Y menos x al cuadrado va a ser x cuadrado. Si observamos, esto que hemos encontrado me da la misma función. Entonces, de aquí, de esta manera, estoy comprobando que esto es par, por si acaso, ¿ya? Eso ya depende de ustedes si quieren comprobar. ¿Ya? Ya tengo una función par. Ahora, la otra impar me podría dar de esta manera. X, no. Mm, no, sin división. Así nomás. Pregunta, ¿esta es una función impar? ¿Qué dicen? G de X. Sí, ¿no ve? Si ustedes se dan un valor al G de X, se dan menos X, entonces donde vea X voy a colocar negativo, menos X, ¿no ve? Y bueno, haciendo operaciones, esto yo creo que ustedes ya saben, pues el signo va a salir de cada uno porque son exponentes impares y puedo factorizar el signo. Y si se dan de cuenta, puedo sacar el signo negativo de la raíz cúbica, que en este caso me quedaría de esta manera. Listo. Y fíjense, es la misma función porque todo esto es g de x y tiene un signo negativo. Entonces, con esto, ¿qué estoy demostrando? Que la función es impar, ¿ya? Entonces, todo esto es una función impar. Bueno, esta parte, como les digo, solo les estoy demostrando que todo esto es una función impar y la de arriba era una función par, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad eso ya deberían ustedes saberlo y sin necesidad en el examen directamente colocar. Bueno, la función que me he dado, que era f de x, era igual a coseno de x hemos puesto y abajo x cuadrado. Y el g de x, que va a ser la raíz cúbica, x al cubo menos 5x, ¿ya? Entonces, en esta parte hay que un poquito tener cuidado por el detalle, digamos, ¿qué nos estaba pidiendo el ejercicio? Nos estaba pidiendo perdón, ya, esto por si acaso van a tener mucho cuidado. Siempre se lee de derecha a izquierda, o sea, G compuesta de F tengo que hallar y tengo que ver si es impar o par, eso es lo que me está pidiendo. Entonces me está pidiendo G compuesta de F. ¿Cómo esto se puede escribir? Es como decir, en vez de f de x,
voy a colocar, en vez de X, ahora voy a colocar G de X. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué dice? F, voy a agarrar esta función y en vez de X voy a colocar G de X. Entonces dice G de X. Donde vea yo X, tengo que colocar G de X. ¿Sí? Entonces digo coseno de X. En vez de X, voy a colocar G de X. ¿Sí? Abajo, dividido entre X, dice. Pero en vez de X, tengo que colocar G de X. ¿Sí? Todo esto está elevado al cuadrado. Ahora, si observamos, tengo el valor de G de X, que sería todo esto. Entonces reemplazo. ¿Qué va a ser? Entonces, de esta manera, solo es reemplazar los valores. Entonces voy a tener coseno. En vez de G, voy a colocar la raíz cúbica de X al cubo menos 5X. Listo. Y abajo voy a tener la raíz cúbica de X al cubo menos 5X y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y he encontrado la composición. ¿La composición cuál es? Es esta. G compuesta de F va a ser igual a coseno de la raíz cúbica de X al cubo menos 5X sobre la raíz cúbica de X al cubo menos 5X. Y he encontrado la composición, la que me pide, pero ¿qué más me pedía? Tenía que ver si es impar o par. ¿Qué dicen? ¿Es par o impar? Y a ver, por participación, alguien. Es para Oxy, Ya, a ver, ¿por qué? porque no hay diferencia por el teorema que nos ha dado de cambio de signo. O sea, se Es, mantiene positivo. ¿qué tengo que hacer? En vez de X, tengo que colocar menos X. Uy, perdón. Perdón, me he salido sin querer, ya. En vez de, X, tengo que colocar menos X. Y de esa manera ustedes van a comprobar si es que, digamos, la función es par o impar. Entonces, donde vea X, tengo que colocar menos X. Entonces voy a tener coseno de la raíz cúbica de menos X al cubo menos 5 menos X. Todo esto sobre la raíz cúbica. Me estaba olvidando aquí el cuadrado. Menos X al cubo menos 5X. Perdón, esto sería negativo. El X de adentro. Entonces, esto va a ser 5 menos X y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si observamos aquí en el argumento del coseno, nos va a salir igual un signo negativo. ¿Ya? Pero el coseno, ustedes ya saben, lo va a absorber y se va a volver positivo. Y aquí lo mismo. Aquí me va a salir un menos, pero como está elevado al cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver positivo, ¿no ven? Ya. Entonces, al final me avisas. Con esto hemos demostrado que esta función es par. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta que tengan? Ya. Creo que nada. Bueno, espero que es cuestión nomás esto de pasar de las funciones pares o impares. ¿Ya? Vámonos al siguiente. Ahí podían darse cualquier ejercicio. Solo demostrar que esa composición de G compuesta de F era par por si acaso, ¿ya? Vámonos con nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer ya operaciones, lo que son sumas, restas
multiplicación, división. Sí, mucho depende del ejercicio, de lo que nos pida. Bueno, sea lo que sea, digamos, que me pida suma, multiplicación, división, digamos, hasta algunos casos, la cosa es intersectar, ¿ya? Me están dando, si observan, me dice hallar h de x, que dice que es la suma de g, perdón, de f más g. Entonces, sí me dicen, me dan f de x y g de x, ¿ya? Entonces, consejo que les doy, siempre traten de eliminar las funciones especiales, ¿ya? En este caso, ¿cómo les puedo decir? El objetivo de tal vez que les dan las funciones especiales es para que un poco trabajen con las definiciones que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, vamos. Ya. Aquí está. Esto era el ejercicio. Ya. ¿Cuántas funciones especiales hemos visto? 3. Y si se dan de cuenta, aquí veo yo las 3. La parte entera, la función signo y el valor absoluto. ¿Ya? Ahora, ¿qué les he dicho? Tengo que intersectar todas las, ¿qué se llama? Todos sus dominios, ¿ya? Entonces, para esto, lo que tenemos que fijarnos, f de x nos dan los dominios. Pero alguien se preguntará, ¿tendré dominio para g de x? ¿Qué dice? Sí, no, No, no. ¿Alguien dice lo contrario? Ya, creo que nadie. Por si acaso, esta función también tiene dominio, ¿ya? En realidad sería todos los reales, ya que no me están dando. Pero, digamos, por el cuestión de la función signo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a partir tal vez en funciones más pequeñas. ¿Cuál es el objetivo de tal vez eliminar las funciones especiales por la definición? ¿Ya? Entonces, vamos. Entonces, primero vamos a trabajar para f de x, ¿sí? Vamos a trabajar primero eso. En f de x, ¿qué hay? Una parte entera. Entonces, ¿se acuerdan cómo era para la parte entera? Ya. La definición era ¿no ve? Cuando yo veía x, la parte entera era igual a n y tenía un dominio desde n hasta menor o igual hasta x menor n más 1. Una consulta, ¿el Inge lleva con n lo lleva por si acaso? Sí, Inge. Sí, Oxy, con este lo yo. Con N. Con n no ve, trabaja, van a tener sí, mucho sí. en cuenta esto. Si trabaja con n van a trabajar, porque regularmente a veces un poquito la notación del Inge cambia de ratos. Si, si utiliza otra variable, digamos m, con m van a trabajar, ¿ya? Yo regularmente estoy acostumbrado a trabajar n. Si él maneja otra variable, entonces con esa variable traten de manejar, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que reemplazar, digamos, mi parte entera. Entonces, en vez de colocar x, bueno, ¿cuál es la función? Menos x, ¿sí? En vez de la parte entera de menos x, yo lo voy a llamar n. Y este va a tener un dominio donde vea n menor o igual. Pero en vez de aquí al medio, ¿qué tengo que colocar? Todo lo que está en la parte entera, dentro de la parte entera. En este caso, que sería todo esto, ¿sí? Que sería menos x en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Menos x menor a n más 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es el objetivo que les he dicho? Tratar de despejar eh, aquí que al medio solo esté x. Entonces, para esto está bien fácil, ¿no ve? ¿Qué les he dicho? Si es que tal vez no se pudiera hacer con algunas sumas de esta multiplicación, que traten de trabajar estos dos y lo intersectan al final, ¿ya? De esa manera también se puede realizar, ¿ya? Entonces, pero en este caso está bien fácil.
lo multiplico por menos 1, ¿y qué es lo que va a pasar? El dominio va a cambiar de signo todito, y entonces voy a tener menos n, aquí x, y aquí menos n menos 1, ¿ya? Entonces, pero no se olviden, cuando se multiplica por un signo negativo, cambia de sentido la desigualdad, ¿sí? Entonces, estuviera de esta manera. Entonces, al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que la parte entera de menos x, yo me voy a dar un valor, en este caso n, y voy a tener un dominio. Ojo, este dominio regularmente, ya les he dicho, las desigualdades no se manejan más o menos. Cuando son triples desigualdades, traten siempre que las desigualdades apunten todo hacia el lado izquierdo, tal vez como se dice vulgarmente. Pero en este caso, fíjense, está apuntando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar nomás la vuelta. Todo lo que está en n menos 1, fíjense, la desigualdad hacia dónde está apuntando, hacia este valor. Entonces va a ser hacia este lado. Al medio que hay x, fíjense, la otra desigualdad que es mayor o igual, en este caso está apuntando al x. Entonces, al x lo tiene que apuntar, el menor o igual, ¿ya? Y menos n. Entonces, en otras palabras, por definición he analizado, y para hacer eliminar la parte entera, todo esto tengo que, ¿cómo se puede decir? En vez de colocar esa parte entera, tengo que colocar menos n en este caso. La parte entera de menos x voy a colocar el valor de n. ¿Se acuerdan que les he dicho? La parte entera va desde menos infinito hasta infinito, ¿no ve? Entonces, en esto van a tener un poquito cuidado, porque ¿qué es lo que dice? Darse valores y ver y analizar con esto, intersectar con el dominio original de la función, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, tiene que estar el valor es desde menos 4 hasta menos 1. ¿Qué es lo que regularmente yo hago? Aquí aparte les voy a explicar. Hago lo siguiente. Este valor que ven, lo haré con este, ya. Todo este valor que ven acá, lo igualo con este, que en este caso sería menos n, menos 1 va a ser igual a menos 4. Aparte esto me hago, ¿ya? Y de aquí voy a encontrar un valor de n. ¿Cuánto vale n? Que en este caso sería 3, ¿no ve? Ya. ¿Y qué hago después? El otro extremo, que en este caso sería menos n, lo comparo con el otro lado, que sería menos 1. Menos n, esto es igual a menos 1. Entonces, de aquí voy a poder sacar que n es igual a 1. Ahora, no son estos los valores tal vez exactos, pero me tendría que dar, ¿cómo les puedo decir? Entre estos valores, uno antes y uno después. Si se dan de cuenta, voy a tener que darme valores el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Siempre dense un antes y un después por si acaso. Van a ver, en algunos casos influye porque a veces un punto es, ¿ya? Entonces, para hacerlo un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Más ordenado, yo a todo esto le puedo llamar F1 y a todo esto F2, ¿ya? Entonces, para F1, que estamos analizando la parte entera, miren, la parte entera, ¿qué les he dicho? ¿Qué valores van a obtener estos de acá? Entonces, me doy esos valores. Si n vale 0, 1, 2 y 3, su dominio, ¿cuánto va a ser? Entonces, reemplazo donde vea n, que sería acá, vale 0 primero. 0 menos 1 va a ser su dominio, cuando n vale 0, su dominio va a ser menos 1, menor o igual a x, menor o igual a 0, ¿ya? Ahora, si me doy el valor de n es igual a 1, igual reemplazo menos 1, va a ser menos 2. Menor a x, menor o igual a ¿qué? Lo reemplazo en el otro extremo, que sería menos 1. Y así voy a tener que reemplazar. Si n vale 2, va a ser menos 3, menor o igual a x, menor o igual a menos 2. Ya, si me doy el valor de n es igual a 3, va a ser de este menos 4,
menor a X menor a menos 3. ¿Ya? Entonces, todo esto es la parte entera por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre bueno, como les he comentado al principio, siempre tienen que intersectar, ¿ya? Entonces, ¿con quién? Con su dominio original, como se dice, de F1. Porque si se dan de cuenta, ya no tengo más funciones especiales aquí arriba. Entonces, solo es la parte entera. Entonces, ya he analizado su dominio de la parte entera. En vez de colocar parte entera de menos X, voy a tener que colocar 0, 1, 2 o 3. ¿Ya? ¿Y cómo tengo que saber cuál de estos entra? Se pueden dar, si quieren, más valores, desde menos 1 hasta 4, si quieren, o desde menos 3 hasta menos 2. Pero con esto lo que hemos igualado más o menos me da un parámetro de qué valores tiene que tener el valor de n. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Aquí abajo lo voy a hacer con celeste, ¿ya? El dominio, si quieren, de F1 dice que va desde menos 4 abierto hasta menos 1 cerrado. Desde menos 4 abierto hasta menos 1 cerrado. De esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que graficarse de cada uno. Tienen que ver quiénes intersectan. Vamos para el primero, ¿ya? Tengo que graficar el segundo, el tercero y el cuarto, ¿ya? Dice desde menos 1 hasta 0. Entonces va a ser, digamos, menos 1 acá y aquí 0. Entonces voy a darme este intervalo en menos 1 abierto y en 0 cerrado, y todo esto va a ser su dominio, ¿ya? Ahora el de abajo, cuando n vale 1, su dominio va a ser desde menos 2 hasta menos 1, cerrado en menos 1 y abierto en menos 2, y todo esto su dominio. Para n es igual a 2, dice desde menos 3 hasta menos 2, cerrado en menos 2 y abierto en menos 3, ¿ya? Y desde menos 3 hasta menos 4 dice cuando n vale 3, abierto en menos 4 y cerrado en menos 3, ¿ya? Ahora, eh, tienen que intersectarlo con el dominio original, que en este caso sería el desde menos 4 hasta menos 1. Esto es cerrado y esto es abierto. Ya. Pregunta, ¿cuáles intersectan? Ojo, tienen que, este celeste con estos 4 de aquí arriba tienen que ver con cuál se intersecta. Si observan en esta parte, todo lo que está con blanco no se va a intersectar nunca, ¿sí? Entre ellos. Por eso, digamos, agarro bueno, por eso siempre se agarra el dominio original de la función que me dan, que es este con celeste, y tengo que intersectar con las funciones especiales, con sus dominios. Con el primero se intersecta cuando n vale 0, que su dominio sería este. ¿Sí, no? No. Entonces, este valor no lo tomo en cuenta. Vámonos con el siguiente. Cuando n vale 1, con este sí se intersecta, si se dan de cuenta, ¿no ve? Desde menos 2 hasta menos 1 se intersecta todo esto, ¿no ve? Listo. Vámonos con el siguiente. Desde menos 3 hasta menos 2 se intersecta todo este sector y entra. Y n vale 3 y se intersecta, ¿no ve? Ah, tenía que darme hasta 4 si se dan de cuenta. Me he olvidado eso, no me he fijado. Hasta n igual a 4. Pero si observan, si n vale 4, va a ser desde menos 5 menor igual a x menor igual a menos 4. Si rayan esto, a ver si se grafican, va a ser desde menos 5 hasta menos 4, cerrado y aquí abierto. Fíjense, y no se intersecta. Este no entraría también, ¿ya? Eso van a tener mucho cuidado.
Porque ¿qué tal si este menos 4 hubiera sido cerrado? Fíjense, si hubiera sido cerrado, con el que he hecho con rojo con abajo, se intersectaba en un punto. Y este valor de n es igual a 4, tendría que entrar como solución. ¿Ya? Entonces, por eso siempre, como les he dicho acá, esto no es una regla que sí o sí los dos que están acá entre esos parámetros van a ser, sino es un aproximado para que no se den muchos valores. Porque no les miento, hay algunos docentes, bueno, que yo me acuerdo, que decían que se den valor desde menos 5 hasta 5 positivo. Y fíjense, es harto, ¿no ve? Y fíjense, miren, nosotros nada de números negativos aquí está entrando, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, en este caso, el n es igual a 4 no entraría tampoco, ¿ya? Pero lo tienen que hacer la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a cambiar mi función? Mi función f de x, en vez, aquí está, aquí inicial, mi f1 que sería, ¿no ve? En vez de colocar parte entera, voy a colocar el valor de n, de los que entran. Si se dan de cuenta, este ya no entra. Entonces, solo se repartiría en 3. Mi F1, si quieren, así lo llamaremos, se va a partir en tres funciones más pequeñas. La primera, fíjense, la primera es valor absoluto. Entonces, vámonos con el primer valor que he encontrado. Pueden, si quieren, para ser un poco ordenado, porque, digamos, tendría que ir desde menos 4 hasta menos 1, porque es así su dominio. Entonces, yo voy a comenzar con abajo. En vez de colocar la parte entera, voy a colocar 3 y dice menos 2x. Ahora, su dominio, cuidado que quieran y copien todo lo que está aquí arriba. No, ¿sí? Van a trabajar con quién se está intersectando. Nos fijamos el 3. Entonces, observo todo lo que está aquí. Se intersecta con el celeste, sí. ¿De dónde a dónde? Desde menos 4 abierto hasta menos 3 cerrado. Vámonos con otro valor. En vez de colocar parte entera, ahora voy a colocar 2. Mejor lo haré con otro color, lo que está cambiando, ¿ya? Que en este caso era en vez de parte entera, estoy colocando 3. Y abajo, en vez de colocar parte entera, estoy colocando 2. ¿Ya? Menos 2x igual. Intersecto. Si se dan de cuenta, la intersección va a ser desde menos 3 abierto hasta menos 2 cerrado. ¿Sí? Vamos con el otro valor de n, que sería el valor en vez de parte entera va a ser 1 menos 2x desde menos 2 hasta menos 1 cerrado. ¿Ya? Ahora, esto sería, como les estoy diciendo, tal vez la simplificación de la parte entera, ¿ya? Pero, ojo, van a tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Siempre para modo de verificar que están haciendo bien, porque a veces siempre nos confundimos en algún número y todo eso. Este dominio, o sea, la función que hemos encontrado, tiene que ir desde menos 4 hasta menos 1, como el original nos ha dado. Menos 4 abierto y menos 1 cerrado. Entonces, si observo, mi función parte siempre desde menos 4 abierto y hasta menos 1 cerrado. ¿Sí? Entonces, en esa parte estamos yendo bien. Entonces, si se dan de cuenta, solo he simplificado F1. Ahora tengo que simplificar el otro, que es el valor absoluto, F2. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Que tengan? En conclusión, Auxi, ¿cuál sería el valor de la parte entera? Todo lo que está con amarillo. O sea, se parte en tres pequeños pedazos. O sea, en vez de colocar, a ver, espérame un ratito. En vez de colocar todo esto, porque como les he dicho, las funciones especiales hay veces graficar y todo eso es muy, muy complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Lo tratamos de simplificar y llevar a una función que más
que es más fácil o que conocemos. Si observas haciendo el análisis por definición, he podido simplificar a todo esto. O sea, se ha partido en funciones, en 3 funciones más, pero si te das de cuenta, las funciones son más sencillas, son rectas, si te das de cuenta, ¿no ve? Sí. Entonces, de esa manera hay que hacer bueno, el examen, tal vez no complicarnos con mucho funciones especiales y tal vez eliminar con definición. De esa manera se trabaja, ¿ya? Ahora vamos a trabajar para F2, eliminar la otra función especial que es el valor absoluto, que es valor absoluto de X menor a 5. Su dominio de dónde es, desde 0 abierto hasta 3 cerrado. Ya en vez, puedo escribir de esta manera. Ya. ¿Cuál era la definición? Bueno, ya creo que eso tendrían que saber, como les digo, de memoria. Lo voy a hacer directo acá. ¿Qué dice el valor absoluto? Dice que puedo escribir esto en 2 funciones. Una con positivo y la otra con negativo. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser positivo? ¿Y cuándo va a ser negativo? Hemos dicho, y recuerdan que les he explicado, dice que todo lo que está aquí dentro del valor absoluto, si es mayor a 0, se va a volver positivo. Entonces, en otras palabras, x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. Y voy a utilizar negativo cuando todo lo que está dentro del valor absoluto, que sería x menos 5, sea menor a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, ustedes ya saben, lo tienen que despejar x. Y en otras palabras, aquí si quieren ya lo pueden meter el signo. El signo más no va a cambiar de signo, entonces voy a tener x menos 5. Y aquí tienen que ustedes resolver este sistema de inecuación, que en este caso sería x mayor igual a 5, ¿ya? Y vámonos para el de abajo. El negativo va a cambiar de signo, que va a ser menos x más 5, ¿ya? Y este x, si se dan de cuenta, despejan, entonces va a ser menor a 5. Listo. En otras palabras, lo voy a partir en 2. Ahora, entrar a los 2 es igual que hace rato. Tengo que analizar e intersectar, ¿ya? En este caso, voy a decir que aquí es 5. Para el primero, para el positivo va a ser cerrado, dice, hacia el lado derecho. Todo esto es su solución. Y el otro de este 5 para negativo hacia el lado izquierdo. Todo esto, ¿ya? Ahora, ¿con quién tengo que intersectar? Lo mismo, con el dominio de la función original. Si observamos, en este caso, aquí está. Con esto tengo que intersectar, ¿no ven? Que yo lo he escrito aquí de esta manera. Su gráfica de esto, que sería el dominio de F2, lo tenemos, que es desde 0 hasta 3 cerrado, ¿ya? Entonces, gráfico, si se dan de cuenta, va a estar acá 0 y aquí va a estar 3. Cerrado en 3 y abierto en 0. Y todo esto, sus soluciones. Pregunta, ¿cuál? ¿Los dos entran? El Si lo negativo, sí. intersecto, El el de negativo, abajo. El de sí. abajo, ¿no ve? Hay en algunos casos, como ven, en este caso, el de arriba no va a entrar. O sea, este lo voy a eliminar y con esto nomás voy a trabajar. En otras palabras, uy, ya no hay espacio. F2 si quieren. Ah, no, más abajo. F2, en vez de colocar valor absoluto de x menos 5, yo podría colocar este, menos x más 5. Pero su dominio, no se olviden, tienen que intersectar estos dos. Si intersectan, si se dan de cuenta, es el mismo dominio, que va desde 0 abierto hasta 3 cerrado, ¿ya?
Y como les he dicho, siempre tienen que fijarse que no alteren el dominio el dominio original. En este caso, bueno, si observan, su dominio va desde 0 abierto hasta 3 cerrado. Y es el mismo, ¿ya? Entonces no está afectando nada. Entonces, en vez de escribir, si se dan de cuenta, ya con esto he eliminado el valor absoluto y la parte entera de f de x. Entonces, yo sé que se ha duplicado tal vez mis funciones de f de x, pero es mucho más sencillo trabajar, porque van a ver que en algunos casos hasta me va a pedir graficar. Y a veces, yo les he dicho, la gráfica tal vez de esta parte entera se puede, del valor absoluto se puede, pero imagínense de esto, de la función signo, graficar de esa manera es un poquito complicado, ¿ya? Entonces, esto vamos a tomar en cuenta al final, y esto vamos a tomar en cuenta al final estos dos, ¿ya? Ya. Entonces, esperen un ratito, voy a copiarme. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho que era f de x? Lo hemos partido de esta manera, ¿ya? Para que se entienda. F de x era f1 y f2. Cada uno tenía su respectivo dominio. En este caso, f2 era desde 0 hasta 3 cerrado y f1 era desde -4 hasta -1. Desde -4 abierto hasta -1, ¿ya? Entonces, de esta función que originalmente yo tenía, lo estoy partiendo en, ¿cómo se puede decir? Eliminando las funciones especiales. La primera, que sería desde -3 hasta -2 de x, con su respectivo dominio. Igual lo mismo, 2 menos 2x con su respectivo dominio, y lo mismo, ¿sí? Solo es copiar, ¿ya? Entonces, desde 3 menos 2x, su dominio va a ir desde -4 menor a x menor o igual a -1. Ah, no, perdón. Es hasta -3, ¿sí? Cuando vale -2x, va a ir desde -3 hasta -2. Y va a ir 1 desde 2x, desde -2 hasta -1, ¿sí? Esto es f1. f2 hemos sacado, aquí está, menos x más 5 desde 0 hasta 3. Menos x más 5, esto va a ir desde 0 hasta 3, ¿sí? Todo esto había sido mi función f de x, ¿sí? Fíjense, f de x está más sencillo o está más difícil. Más sencillo, pero largo. Sí, yo sé que es largo, pero es mucho más sencillo a trabajar con funciones especiales, ¿sí? Eso les aconsejo. Tienen que tratar de eliminar las funciones especiales, ¿ya? Entonces, esto va a ser mi f de x, por si acaso, ¿ya? Vamos y trabajaremos ahora con g de x. G de x es igual a x cuadrado por la función signo. Uy, no me acuerdo. A ver, espérenme un rato. Ya, aquí está. La función signo dice que era x menos 1, x menos 2. Más 2, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer por definición. ¿Ya? ¿De quién? De la función especial, función signo.
Entonces, ¿qué dice la función signo? En vez de colocar función signo, va a tener 3 valores. Estos 3 valores, ¿qué son? 1 positivo, 0 y menos 1. ¿No ven? Cada uno va a tener su propio dominio. ¿Qué dice? Todo lo que está en el argumento, o en otras palabras, x menos 1 sobre x más 2, tiene que ser mayor a 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando todo su argumento, en otras palabras, sea igual a 0. ¿Y cuándo va a ser menos 1? Cuando todo el argumento sea menor a 0. ¿Ya? Entonces, lo mismo tienen que resolver esta parte, digamos. Las soluciones de las desigualdades. Entonces, bueno, se van a graficar su línea real, la real de cada uno. Si observan, para cada uno o para los 3, va a tener un punto crítico de cuánto. X es igual a 1 y X es igual a menos 2. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Creo que no. Aquí, ¿quién tiene que ser distinto? El menos 2, ¿no ve? Porque está en el denominador, no se olviden eso. Cuidado que lo tomen como solución esa parte, ¿ya? Entonces va a ir de este menos 2 hasta 1, de este menos 2 hasta 1 y de este menos 2 hasta 1, ¿sí? Entonces, si observan, en otras palabras, para el primero, ya esto lo pueden hacer en una hoja aparte o si quieren aquí arriba me voy a dar un valor. Si X es igual a 100 o 1000, reemplazo, ¿no ve? 100 más 1 va a ser positivo. 100 más 2 va a ser positivo. Esto va a ser mayor a 0. Entonces, un número positivo es mayor a 0. Esto es verdadero. Y tendrían que comenzar con este, ¿no ve? Verdadero, falso, verdadero. Van intercalando, ¿no ve? Ya. El menos 1, perdón, el 1 es... no es cerrado, ¿no ve? Perdón. Ya es abierto, porque es mayor, entonces los 2 puntos son abiertos, no hay problema en esa parte. Si fuera cerrado, no se olviden, el denominador siempre es abierto. Entonces la solución sería todo esto y todo esto para el primero, ¿ya? Para el de abajo, si se dan de cuenta, solo cuando me va a salir 0, cuando X valga 1, o sea, en otras palabras, es un punto, ¿sí? Ahora, algunos, no les miento, cometen este error. Dicen todos los puntos son cerrados. Sí, pero siempre y cuando no haya denominador, un punto crítico en el denominador. Como hay en este caso, siempre tiene que ser abierto ese punto, ¿ya? Y en el de abajo, si hacen análisis igual, van a ver que es casi el complemento, lo que les he comentado del complemento de las anteriores clases. Entonces, de esta manera se está reduciendo, como se dice, G de X. Entonces, en otras palabras, yo puedo escribir, en vez de colocar G de X, X por la función, X cuadrado por la función signo, se va a partir en 3 fracciones. No, acuérdense que les he dicho esto va de todos los reales, ya que no me están dando un dominio en general. Entonces, de esta manera, estoy pudiendo separar tal vez en funciones más pequeñas. En vez de colocar X cuadrado, función signo, voy el primer valor y le voy a multiplicando, que sería 1. Pero esto va a ser su dominio de dónde a dónde. Si observan, desde menos infinito hasta menos 2, perdón, abierto. Y esto tengo que unirlo con desde 1 hasta infinito abierto, ¿ya? Vámonos con el otro. X cuadrado por 0, dice. Y esto solo va a tener un valor cuando X es igual a 1. Vamos con el siguiente. X cuadrado por menos 1. ¿Esto cuándo va a ser?
va a ser desde menos 2 abierto hasta x menor a 1. ¿Sí? Entonces, haciendo tal vez operaciones aquí de álgebra nada más, entonces voy a tener x cuadrado, su dominio, bueno, ya está. 0 por x va a ser 0, x es igual a 1, y en el de abajo va a quedarme menos x cuadrado. Y esto va a ser menos 2 menor a x menor a 1. Listo, todo esto había sido mi g de x. Entonces, si se fijan, mi función g de x, que tenía x cuadrado, función signo, todo esto, tal vez lo he eliminado la función signo, pero se ha partido en funciones, bueno, en 3 funciones. Y que tal vez me conviene porque es mucho más sencillo. ¿Se dan de cuenta? ¿Qué dicen? Funciones es, como les digo, es algo monótono si se dan de cuenta. Es un poquito tedioso, sí, pero si se dan de cuenta es monótono, van a ver que se repite lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta ahí? Una consulta. Dime. En la función f de x, en los dominios iniciales, originales, una f1 iba de menos 4 hasta menos 1 y f2 iba de 0 a 3. Una consulta, hay un vacío de menos 1 a 0, ¿eso no debería de ser continuo? Sí, tendría que ser, bueno, la regla dice que tendría que ser continuo, pero no les miento, este es de examen pasado, así les han dado. Ya en esa parte mucho bueno, ya va a depender de cada uno cuando estudia teoría, y eso es lo que dice la teoría, lo que vos ahorita me estás comentando, que tendría que ser continuo. Pero igual se puede trabajar, digamos, no es una regla que diga no, no siempre. Ya es lo que yo he visto. Siempre, a ver, volveremos. Bueno, siempre saben dar funciones, que se llama continuas, pero no sé, en este examen no sé por qué les hayan dado así, pero se puede por si acaso trabajar, no hay una regla, a menos que el ingeniero les haya dicho otra cosa. ¿Les ha dicho algo que no se trabaja? No. Ya, entonces eso van a tener en cuenta, ¿ya? Un ratito me voy a anotar los valores desde 4 hasta 3, cerrado, 3 hasta menos 2, cerrado. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Creo que nada. Ya. Entonces, a ver, hasta ahorita no hemos hecho prácticamente, como se podría decir vulgarmente, nada en el ejercicio. Lo único que hemos hecho, tal vez, simplificarnos la vida, digamos, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es lo que hemos hecho? Uy, ya. A f de x lo hemos vuelto más pequeño. Que hemos dicho que va desde 3, 2x, y su dominio va a ir desde menos 4 abierto hasta menos 3 cerrado. Y el otro, que vale 2 menos 2x, que su dominio va a ir desde menos 3 hasta menos 2 cerrado, va a valer 1, 2x, desde menos 2 hasta menos 1 cerrado. Y el otro, que era la parte entera, que era menos x, no, perdón, valor absoluto era, desde 0 hasta 3 cerrado. Ya, eso es. Ahora tengo que, con g, que sería 0 menos x, sus dominios dice que son desde menos 2, no, perdón,
desde menos infinito hasta menos 2. Unión X abierto desde 1 para adelante. X es igual a 1 y que sería desde menos 2 el último hasta X 1 abierto. Ya. Entonces, voy a graficar sus dominios. Ya. Aquí, miren, la verdad, voy a volver al enunciado. No me interesa aquí, la verdad, si es suma, resta o multiplicación, ¿ya? ¿Por qué? Para todo, sea suma, resta, multiplicación o división, tienen que trabajar de esta manera, o sea, simplificar primero las funciones especiales, ¿ya? Al último es donde, digamos, tienen que hacer la operación. No les miento, a veces en los exámenes, en una fila les saben dar más y en la otra fila les saben dar multiplicación. Y todos tenían que hacer lo mismo, esta parte así, lo mismo. ¿Y dónde cambiaba? Al último nomás, después de esto que vamos a ver, ¿ya? Se van a graficar sus dominios. Ya, desde menos 4 hasta menos 3, dice. Ah, no, perdón, abierto. Hasta menos 3 cerrado. Sería todo esto. El de abajo, desde menos 3 abierto hasta menos 2 cerrado. Desde menos 2 hasta menos 1 abierto, cerrado en menos 1. Listo. Y el otro sería desde 0 hasta 3. Ya. El otro, el G de X, voy a hacerlo con otro color, con celeste, ¿ya? Observan, tengo que hacer a la misma altura más o menos, que sería aquí menos 2 y 1, que 1 estaría más o menos acá. Aquí sería 1 y aquí menos 2. Abierto hacia este lado. Y aquí lo que tenemos que ver es quién se intersecta entre el blanco y el celeste, porque van a ver siempre, los celestes nunca se van a intersectar, digamos. Igual los blancos nunca se van a intersectar. Y todos los que se intersecten tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, bueno, por cuestión de espacio, aquí me voy a anotar quiénes van a trabajar, ¿ya? Entonces, si observan, los podríamos llamar a este F1, F2 de nuevo, este F3, este F4, y aquí G1, G2, y esto G3, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, a ver, F1 trabaja con alguien, si observamos desde menos 4 hasta menos 3, con G1 va a trabajar. Entonces, ¿qué dice? G1, voy a sumar en este caso, me dice, con G1, ¿sí? Ahora, me fijo F2. F2 voy a también trabajar, ¿no ve? Pero con G1 también. F2 más G1. F3. Ya he analizado estos dos. Vamos con F3. Si observan, con G1 no se intersecta. Con G2 no se intersecta. Con G3 sí se intersecta. Entonces, F3 voy a sumar con G3. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente, F4. Si observan F4 desde 0 hasta 1 abierto, ¿qué va a pasar? ¿Con quién? Con G1 no. Con G2 no. Con G3 se intersecta. Entonces va a trabajar F4 más G3. ¿Ya? Pero si observan,
también en el punto 1 se va a jugar o va a intersectarse con G2, entonces F4 va a sumarse con G2. Y si observan desde 1 abierto hasta 3, va a trabajar con el G1. Entonces va a ser 4 más G1. Listo. Entonces observan, no sé si tal vez ya, no, en el segundo parcial es donde van a ver combinatorias. A ver, ¿qué es lo que legalmente en este caso deberíamos hacerlo? De esta manera. Fíjense, F1 debería trabajar con G1, con G2 y con G3. Y lo mismo, F2 con G1, con G2 y con G3. Y fíjense, los 4 funciones de F con los 3 Gs, pero hay en algunos lados que van a ser vacío, entonces por eso tenemos que intersectar para ver quiénes van a sumarse. Porque si sumo así tal como estoy haciendo uno a cada uno, entonces tendría 12 funciones sumándose. Pero de las 12 funciones, si observamos, solo la mitad, que en este caso sería 6, son soluciones. Las demás me van a dar vacío por si acaso, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Bueno, entonces, ya no tengo hoja. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho? Van a trabajar las funciones. Voy a volverme a anotar, ¿sí? Entonces, hemos dicho que va a trabajar F1 más. ¿Con quién trabajaba? F1 con G1 era. ¿Ya? Bueno, lo veremos. Aquí está. Aquí está. Hemos dicho F1 con G1. Tengo que intersectar su dominio. Su dominio va a ser desde -4 hasta -3. Si lo intersectan el blanco con el celeste. ¿Ya? Entonces, va a ser desde -4 abierto hasta -3 cerrado. ¿Sí? El otro que hemos dicho que trabaja va a ser F2 más G1. ¿Sí? Entonces, si observamos, aquí está. F2 con con G1, perdón, igual intersectamos desde -2, perdón, desde -3 hasta -2, pero fíjense, los son abiertos, tanto en -3 y en -2 por culpa del celeste, es abierto, ¿no ve? Entonces, su dominio va a ir desde -3 abierto hasta -2 abierto. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuidado que lo cierren. No hay intersección en el punto 2. Después hemos dicho que F3 con G3 se van a intersectar, ¿no ve? Desde -2 hasta -1, si observan. En -2 abierto y en -1 está cerrado. F3 hemos dicho, no, sí, F3 hemos dicho, más G3, pero esto va a ir desde -2 abierto hasta -1 cerrado. Listo, nos falta 3 más. El cuarto que sería desde el F4, si observamos en esta parte, hasta con el G3 se van a intersectar desde 0 abierto hasta 1 abierto. F4 más G3 desde menos, no, perdón, 0 era. 0 abierto hasta 1 abierto. ¿Sí? ¿Cuál era el otro? El quinto era igual. F4, estamos en F4 todavía, con el G2, si se dan de cuenta. La intersección solo es en un punto.
Entonces sería F4 más G2 va a ser X es igual a 1. Y el último que era F4 con G1, ¿sí? Si observamos en esa parte, la intersección es desde 1 abierto hasta 3 cerrado, ¿sí? Entonces, en esa parte hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Desde abierto hasta 3 cerrado era, ¿no ve? Sí, 3 cerrados. Ya. Entonces, de esta manera, ya he encontrado la suma de F más G. No les miento, si es que esto fuera multiplicación, lo único que cambiaría sería esto. F1, F2 por G1, G3 por G3 y así. Se copia lo mismo, en vez de suma es multiplicación y los mismos dominios. Ya solo al reemplazar los valores nos va a salir otra función, ya porque es multiplicación y el otro es suma. Entonces, como les digo, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Si hubiera suma, si hubiera resta, se hace lo mismo en toditos. En esta última parte nomás cambia, ¿ya? Entonces, solo es reemplazar los valores, ¿ya? Yo ya tengo anotado cuánto vale F1, por si acaso, directamente lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, F1 dice que vale 3 menos 2x. Dice, le tengo que sumar más G1. G1 era x cuadrado. Este subdominio va a ir desde menos 4 menor a x menor o igual a menos 3. Vámonos con el siguiente función, F2. F2 valía 2 menos 2x más G1. G1 valía x cuadrado. Menos 3 menor a x menor a 2. F3 valía 1 menos 2x más G3. ¿Dónde está G3? Que vale menos x cuadrado. Y esto va desde menos 2 ya. Esto va desde menos 2 abierto hasta menos 1 cerrado. Y el otro, ¿en dónde estamos? F3, F4. F4 que vale menos x más 5 con G3. G3 que vale menos x cuadrado. Su dominio va a ir desde 0 abierto hasta 1 abierto. ¿Sí? F4 con G2. F4 que sería más 5, menos x más 5 más G2 que vale 0 y en un punto que sería x es igual a 1. F4 con G1. F4 que vale menos x más 5 más x cuadrado. Y esto va a ir desde 1 hasta 3. ¿Ya? Esto es la suma de F más G. Hay algo que se pueda simplificar, van a tener eso mucho en cuenta, ¿ya? Si se puede simplificar, operan, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, no hay, solo lo puedo ordenar, que va a ser x cuadrado menos 2x más 3. Esto va a ir desde menos 4 menor a x menor o igual a menos 3. Bueno, ya esta parte es operativa nomás, solo es copiar y ordenar, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Mientras voy copiando, bueno, terminando de copiar. ¿El tiempo estimado para resolver uno de estos ejercicios cuánto es, Auxi? Depende, yo lo estoy ahorita haciendo paso por paso y explicándoles. Y bueno, no es lo mismo cuando tú haces. No ves, si es que tal vez ya sabes todas las definiciones, directamente ya lo podrías hacer, digamos. Esto ya depende de cada uno.
No, no hay un tiempo estimado. Como les he dicho, a veces los ejercicios del ingeniero son más que todo análisis. No siempre es resolver. Hay algunos ejercicios, y creo que hemos hecho, de que solo es analizando y viendo la teoría, digamos, si es que cumple o no cumple. Si sabes bien la teoría, yo creo que lo puedes hacer rápido, digamos. Y si sabes, digamos, álgebra, hasta las mismas, ¿cómo les puedo decir? Las mismas operaciones no vas a tanto mucho tardar, digamos. ¿Alguna otra duda? Ya, esta entonces sería mi respuesta. Ya. ¿Hay alguna forma de demostrar qué dicen? ¿Cómo es? ¿Hay alguna forma de demostrar? Graficando, Inge, Nauxi. ¿Sí? ¿Es una opción? Ya. Yo sé que han manejado el GeoGebra, ¿no ve? ¿O no? Sí, Ya, espérenme un ratito. Bueno, ya eso lo pueden hacer, les voy a mostrar ahorita. Bueno, me he preparado en el GeoGebra, bueno, para ganar más que todo el tiempo, ¿sí? ¿Pueden ver, no ven, GeoGebra? Sí. sí, sí. Ya. Por si acaso, la parte entera, como les digo, tanto en el MATLAB y en el GeoGebra, no es con comandos, pero hay una opción que se le llama, no aparece, ya, pero aquí lo voy a volver a hacer. El comando es roar, ¿sí? Esta es la parte, más o menos, como les digo, más o menos nomás, no es algo parecido, ¿ya? Es más o menos, te da un cierto parecido a la parte entera, pero realmente no es, digamos, van a tener mucho cuidado con esto, porque tiene una similitud más o menos el floor, porque el floor lo redondea a la parte izquierda, digamos, del entero. Hay otros comandos que lo redondean a la parte derecha. Entonces, como esto es un redondeo hacia el lado izquierdo, se parece a la parte entera, ¿no ve? ¿Se acuerdan que la parte entera tomaba el valor del lado izquierdo, ¿no ve? Es más o menos similar. Entonces, si se fijan, si es que tal vez quisieran a modo de comprobar, el floor escriben y X y les va a aparecer. Esto, digamos, su gráfica de la parte entera. Un cierto parecido. No se olviden que un punto es cerrado y el otro es abierto, ¿no ve? El del lado izquierdo es cerrado y el del lado derecho es abierto de cada línea, ¿sí? Ahora, bueno, si observan, esta era mi primera función. Con eso, bueno, he graficado, ¿ya? Entonces sería desde -4 hasta -1, que sería esto. Y, bueno, estas dos funciones que f de x y g de x me han dado, ¿qué tengo que hacerlo? Sumarlo. Fíjense, aquí abajo ya lo he sumado. Y sumados me va a dar una gráfica. No, perdón. Aquí está. Y me dan esta gráfica. ¿Se ve, no ve? Sí. Si observan, a ver, bueno, los que tal vez lo hayan sacado captura, el primer valor que teníamos era desde -4 hasta -3 y era una x cuadrado, era una parábola positiva, o sea, abierta hacia arriba. Fíjense, aquí está desde -4 hasta, hasta -3, ¿sí? Y después desde -3 hasta -2 está la otra función. Y el otro es negativo, dice x cuadrado negativo desde -2 hasta -1. Fíjense la parábola negativa. Y bueno, hay un punto, no, perdón, desde 0 hasta 1, que igual es una parábola desde 0 hasta 1, que es una parábola negativa igual.
porque tiene menos x cuadrado, y la otra, bueno, que es un punto nomás en este caso que x1. Por eso más que todo es la recta, si se dan de cuenta, esta recta horizontal. Y bueno, desde 1 hasta 3, que es una parábola positiva. Entonces, de esa manera tal vez podrían, como se dice, demostrar a modo de comprobar tal vez algún ejercicio, porque no les miento, no les voy a dar las respuestas para esto de composición. Entonces, ustedes tendrían que ver si es que está bien o está mal. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Nada? Ya. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ya, esto ya hemos hecho. Nuestro ejercicio 3 sería, como ven, es un poquito larguito, la verdad, y vamos a tener que recuperar una clase porque nos falta gráficas, ¿ya? Ya. Entonces, anote el ejemplo. ¿Han visto funciones inversas con el ingeniero? Hola, hola. ¿Han visto funciones inversas, por si acaso? Operaciones no y auxilio. Ya. Bueno, a ver, si observan en esta parte, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, o sea, función inversa de h, que es como si estuviera, o sea, se escribe como h elevado a la menos 1, pero no es, digamos, el exponente menos 1, sino es la función inversa, por si acaso. Van a tener en cuenta, cuidado que lo quieran elevar a la menos 1. ¿Qué es pero h? Es la suma de estos dos, si se dan de cuenta. Y lo mismo, primero tengo que hallar la suma, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho la anterior, y en este caso, una vez que encuentre h, voy a hallar la función inversa, ¿ya? Entonces, bueno, vamos. Ya. Aquí está el ejercicio, pero antes, más o menos, ¿qué es una función inversa? Es bien facilito la función inversa, ¿ya? Digamos, si yo tuviera una función, me estoy inventando antes de entrar al ejercicio, x es igual a x cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Tienen que despejar x, ¿ya? Bueno, ustedes ya saben que f de x yo puedo escribir como y, ¿no ve? Entonces, voy a despejar de aquí x. Entonces, si observan, despejando x voy a tener la raíz de y menos 1. En este caso, el cuadrado va a pasar como raíz. ¿Qué dice? Se da más o menos como un cambio de variable. Y yo donde vea x voy a colocar y donde vea y voy a colocar x. Y en otras palabras voy a tener esto. Al hacer este cambio, como se dice, invertir el x por el y a los dos, se está llegando a la función inversa. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto ya no sería f de x, sería f de x inversa. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, de esa manera hay que trabajar. Primero tendría que hallar en este caso que es h de x, y una vez que encuentre, tengo que reemplazarlo esto y despejar x, y después hacer este cambio de variable, más o menos como un cambio de variable, les digo, donde ve x sería y. Entonces, de esta manera es donde vamos a hallar la función inversa. ¿Sí? Entonces, comenzaremos, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan? Ya tenemos media hora. Yo creo que con el anterior ejercicio que he explicado paso por paso, ahora lo vamos a hacer mucho más directo, ¿ya? No voy a andar mucho con rodeos. Ya, ¿cuándo recuperamos clases? ¿Hoy día o mañana?
Hoy día, Oxy. ¿Qué dicen los demás? Mañana, Oye, sí. sí, Mañana, hoy, sí. hoy, Domingo. Hagamos algo. Vayan, les he dicho que hay una opción en los participantes para colocar un sí, un no. Los que quieren hoy día coloquen un bien y los que dicen mañana un X, un no, si nos, ¿sí? Vayan marcándolo eso mientras, ¿ya? Bueno, entonces vamos a analizar la parte entera de f de x. Al final voy a verlo más o menos qué dicen la mayoría, ¿ya? Entonces, la parte entera de f de x, si observamos la definición de parte entera, ¿qué va a ser? X más 2 sobre 2. Esto lo voy a llamar n. Y su dominio, ¿qué va a ser? N menor o igual a x más 2 sobre 2, menor a n más 1. Aquí, como les digo, ya depende de ustedes, tienen que tratar de que la x esté sola. En este caso sí se puede. Voy a multiplicar por 2, ¿sí? Si multiplico por 2 al dominio, entonces voy a tener 2n menor o igual, el medio se va a ir con el 2, x más 2 menor a 2n más 2, ¿ya? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restarle menos 2 para que así ya el x esté solo. Y entonces voy a tener 2n menor a 2 menor igual a x menor a 2n sería. ¿Sí? En otras palabras, mi parte entera, voy a tomar un valor absoluto, la parte entera, le voy a dar un valor de n y su dominio va a ser esto. De este 2n menos 2, x menor a 2. Ahora, ¿qué valores me tengo que tomar? Ya les he dicho. Tengo que igualar este con lo que he encontrado, ¿no ve? El primero, que sería aquí, a este lado lo voy a hacer. Menos 2 es igual a 2n menos 2. Entonces, n, ¿cuánto vale? ¿Está bien 0? Sí. Ya. Entonces, si observan, n me va a salir 0. Entonces, ahora el otro extremo, 1, tengo que igualarlo con n. Entonces, aquí si nos damos de cuenta, n, ¿cuánto va a valer? Un medio, ¿no ve? Pero ya les he dicho, n tiene que ser siempre un número entero. Entonces, en este caso, directamente yo lo voy a redondear tal vez a 1, digamos. Entre 0 y 1, ya les he dicho, tomen un antes y un después, entonces voy a darme valores de menos 1, 0, 1 y 2 por si acaso, ¿ya? Esto es solo por si acaso. Después, en la función no hay ningún valor más, entonces mi parte entera, entonces me voy a dar valores de menos 1. En vez de colocar parte entera, su dominio, ¿cuánto va a ser? Va a ser n es igual a menos 1, menos 2, menos 4, menor o igual a x menos 2. Si n vale 0, su dominio va a ser menos 2 hasta 0. Si vale 1, va a ser su dominio de 0 hasta 2. Y si vale 2, va a ser su dominio de 2 hasta 4. Listo. Todo esto es la parte entera. Todo esto es la parte entera de x más 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a tal vez poder simplificar, como se dice, en vez de colocar parte entera, se va a dividir en estos 4. ¿Ya? Ah, no, me estaba olvidando de algo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que intersectar con quién tiene que jugar. Si observamos, el dominio original de la primera función va desde menos 2 abierto hasta 1 cerrado.
Entonces, el dominio, si quieren original o de f de la primera función, va a ir desde menos 2. Uy. Ya, el dominio va a ir desde menos 2 abierto hasta 1 cerrado. ¿Ya? Entonces, gráfico, como les he dicho. Si gráfico voy a tener desde menos 2, que sea desde acá, desde menos 2 hasta 1, que esté acá, abierto y aquí cerrado. Y esto va a ser, los de abajo igual, gráfico. Como ven, es casi monótono, en todito se hace lo mismo, ¿ya? Menos 4, menos 2, cerrado, abierto. Cerrado, cerrado. Ya, desde 0 cerrado hasta 2. Ya yo sé que en su cuaderno ustedes lo pueden graficar bien y hasta escala. Ah, no, ¿qué ha pasado acá? Ah, el 2 es abierto. Ya el 2 es abierto. Aquí el 2 es abierto hasta 4. ¿Ya? Entonces, miren, si observan, en este caso, ¿quiénes van a entrar? Todos los que intersectan con el celeste. El primero, si observan, no va a entrar. El segundo, si observamos, entra, se intersecta desde menos 2 hasta 0. El tercero, desde 0 hasta 1 entra. Y fíjense, desde el 2 hasta el 4 no entra. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. Siempre dense uno antes y uno después. Esto es solo para confirmar. Y si les da como acá la parte n, esto, como les digo, esto aparte se tienen que hacer. Si el n les da fraccionario, siempre al superior lo redondean, digamos, ¿ya? Ya, entonces mi función, en vez de colocar parte entera, es x parte entera más 2x menos 1. Entonces, en vez de colocar parte entera, voy a colocar estos valores que he encontrado. ¿Ya? ¿Qué dice? X por el primer valor, que es menos 1, que sería menos x, más 3x menos 1. Más 3x menos 1. Si ven no, perdón, el menos 1 no entraba. Me estoy confundiendo. Si se dan de cuenta, a ver, lo voy a rayar mejor. Este no entra. Este no entra. Solo entran estos dos, el 0 y el 1. Entonces, x por 0 va a ser 0. Más 3x menos 1. Y su dominio, esto va a ir de dónde a dónde. Desde abierto, desde 2 hasta 0 abierto. Vámonos con el siguiente. En el siguiente, el otro x multiplicado por la parte entera, que en este caso sería 1. Aquí es por x, más 3x menos 1. Y su dominio va a ser desde 0 cerrado hasta 1 cerrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, bueno, reduciendo un poco, esto va a ser f de x. Ah, no, perdón, este es del primerito. Fíjense, en el primero hay en el segundo no hay una función especial. Entonces, en este caso, ya podría yo hacerlo directamente. Ya, esto es del primero, de la primera función, pero en realidad la función f de x, que va a ser lo que es la primera parte que está aquí, que es x por 0, que sería 0, 3x menos 1,
desde menos 2 abierto hasta 0 abierto. Y el otro sería, fíjense, aquí es x más 3x va a ser 4x menos 1. Desde 0 cerrado hasta 1 cerrado, ¿sí? Y la otra función, que la de aquí abajo, que no tiene función especial, que es x más 8, desde 2 hasta 8. X menos 8. Ah, no, perdón. Sí, está bien. X más 8, desde 2 abierto hasta 8 cerrado. Entonces, mi función f de x es todo esto. Ya, esto es lo que tengo que analizar. Vamos a g de x. En g de x hay funciones especiales. Sí, ¿no ven? Si observamos, son dos, ¿ya? Este primero y este segundo. 5x menos 1 y 6x más 2, ¿ya? Entonces, para esto, los dos tienen que analizar, ¿ya? Ya, el primer valor absoluto, que era 5x menos 1, se va a poder partir en 2, que en este caso sería 5x menos 1, 5x 1, uno con positivo y el otro con negativo, ¿ya? Y estos van a tener sus propios dominios, ¿sí? Que en este caso, ¿qué sería? 5x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, 5x menos 1 tiene que ser menor a 0, ¿ya? El otro valor absoluto, que era x más 2. X más 2, lo mismo, voy a tener dos valores, que en este caso es uno con negativo. Uno con positivo y el otro con negativo. Y ahora sus dominios es lo mismo, todo lo que está dentro del valor absoluto, x más 2 va a ser mayor o igual a 0 y x más 2 menor a 0. Voy a utilizar cuando sea negativo, ¿ya? Ahora, en este, como les he dicho, la anterior lo he hecho paso por paso. Aquí ustedes, ¿qué deberían hacer? Tienen que resolver esta desigualdad, esta desigualdad, esta desigualdad y esta desigualdad. Y los tres tengo que, bueno, los cuatro tengo que intersectar con su dominio original, que en este caso sería este. Menos 3 cerrado y 0 cerrado. Ya, entonces aquí arriba voy a colocar el dominio de la función es desde menos 3 cerrado hasta 0 cerrado. ¿Sí? Entonces, ya, bueno, esa parte como les digo, ya tienen que analizar ustedes. El primero, haciendo soluciones, va a ser un quinto el punto crítico para el primero. Aquí lo voy a colocar. Un quinto cerrado hacia este lado. Igual, un quinto abierto hacia este lado sería el otro. Vámonos para el otro. Esto lo haré con otro color mejor. Inge, y el auxi y el signo menos del 5x menos 1 ¿Dónde? del primero. No, no, debajo. ¿Dónde negativo? ¿En qué parte en esta?
Sí, sí, sí. Por eso, o sea, solo se analiza esto. Esto al final nomás utilizo cuando es la función. Cuidado que coloquen aquí menos 5x, más no, eso están haciendo mal. Les va a salir otro resultado. Solo se analiza todo lo que está aquí en la parte del valor absoluto. O sea, 5x menos 1, voy a utilizar positivo cuando sea mayor o igual a 0. Voy a utilizar negativo cuando todo esto sea menor a 0, lo que está aquí. ¿Sí? Está bien, gracias, Auxi. Ya, en el otro, dice, bueno, vamos para el otro valor absoluto, que en este caso sería menos 2 cerrado hacia este lado. Menos 2 abierto hacia este lado. ¿Ya? Ahora, tengo que esto intersectar el dominio original, que en este caso va desde menos 3, que sería a este lado más o menos, hasta 0, que estaría acá. Cerrado, cerrado. Entonces, si observan, a ver, todo lo que está bueno, ya, todo lo que es desde el 0 hacia este lado, esto ya no entra. Igual todo lo que está acá no entra. Entonces solo tengo que ver, si se dan de cuenta, se va a partir en dos funciones, desde menos 3 hasta menos 2 por culpa de este, y desde menos 2 hasta 0, ¿ya? Uy, ya no tengo espacio. Ya, nos queda unos 10 minutos más. Bueno, no creo que la verdad acabe este ejercicio. Bueno, porque creo que tienen clases, ¿no ve? ¿O no tienen clases? Sí, Auxi. Sí, Auxi, tenemos que. Sí, Auxi. Ya. Si no, Auxi lo acaba el ejercicio y luego lo graba y lo sube al Classroom. La ventaja ahora de trabajar tal vez con una tablet es que lo que quiero hacer es esto. O sea, ya ustedes van a tener el video, lo voy a también subir. Y también les voy a pasar ¿qué se llama? La parte digital. Como les he pasado el de rango, han visto, ¿no ves? Les he pasado 2 ejercicios de rango. ¿O no han visto? Creo que no han visto. Ya, así igualito les voy a pasar ya, entonces, estos ejercicios. Pero el día de mañana tal vez vamos a continuar. Terminaremos esta última parte, ¿ya? Ya, si se dan de cuenta, se va a partir en dos. Fíjense, la primera parte desde menos 3 hasta menos 2 va a entrar en la función menos negativo del primero con el negativo del segundo. Entonces, esto tengo que reemplazar acá. En vez de colocar los valores absolutos, voy a colocar bien el positivo o bien el negativo, ¿ya? Entonces, después en la parte de abajo no hay funciones especiales, ya. Desde menos 3 hasta menos 2 cerrado, ya. Todos los dos son negativos. Entonces digo, mi función, ¿cómo va a ser? En vez de colocar valor absoluto, va a ser 5x menos 1 negativo, más 15, la función, no, perdón, negativo era menos 15. Ya, menos 15 más 6, en vez de colocar el valor absoluto con negativo, que sería x más 2, ¿sí? Esto, su dominio, ¿de dónde va a ser? Desde menos 3 cerrado a menos 2 abierto. Si no estoy mal, sí, menos 2 abierto. Listo, los dos. Ahora, si se dan de cuenta, desde menos 2 cerrado, desde menos 2 cerrado hasta 0 va a entrar el primero con el segundo. No, perdón, el negativo del primero con el positivo del segundo. Y entonces, ¿qué va a ser? Negativo 5x menos 1
menos 15 más el compositivo, dice que va a trabajar ahora el segundo valor absoluto, que va a ser desde menos 2 cerrado hasta 0 cerrado, ¿sí? Entonces, esto era la primera función, digamos, como se dice, la primera parte. Entonces, g de x, la primera que se está partiendo en estas dos, bueno, se puede hacer operaciones si se dan de cuenta. Voy a tener menos 5x, aquí este es menos 6. Entonces, menos, después esto va a ser 1, menos 15, menos 12, ya 27, menos 26. Y esto va a ser su dominio desde menos 3 hasta menos 2. ¿Sí? Vámonos con el siguiente, que en el siguiente sería igual, menos 5x, el 6, este es, entonces va a ser x, que en este caso sería solo x, y la parte sería menos 1 positivo, menos 15, 6 positivo, 12. Y aquí me quedaría 13, 2, más 2, desde menos 2 cerrado hasta 0, perdón, hasta 0 cerrado era. ¿O estoy mal? Sí, 0 cerrado era. Ya. El otro, la otra función es funciones especiales, entonces tengo que analizar, bueno, copiar lo mismo. Que en este caso sería 3x más, perdón, menos 4, y esto va a ir desde 1 cerrado hasta 6 cerrado. ¿Ya? Bueno, entonces lo dejo ahí. Bueno,